Les saludo muy cordialmente desde el Istmo de Tehuantepec a todas las directoras y directores que están participando en este programa de liderazgo y acompañamiento al colegiado escolar. Pues como ustedes han visto, el curso ha tratado de ofrecerles distintos elementos, no todo lo que supone la complejísima tarea de ser director de una escuela, pero sí algunos elementos muy esenciales, algunos elementos clave, como ya lo vimos en el módulo introductorio, ese enfoque humanista, muy personal, muy lleno de atención a lo socioemocional, a la comunicación, a la cercanía. También hemos abordado algunos elementos muy de tipo técnico, como es la elaboración del PEMSE, exactamente los aspectos que necesita llevar y cómo hay que irlos elaborando tanto colectivamente y cómo hay que formularlos para que sean operativos. También hemos abordado, muy importante, qué es lo que supone en este momento actual llevar a cabo la aplicación de los programas 2022 con las distintas etapas, los distintos retos que nos ponen. Y como directores, de qué manera nos corresponde ir empujando, liderando y acompañando este proceso, sobre lo cual, pues como ya se dijo la vez anterior, no hay nada prescrito, sino que, como diría el poeta muy famoso, se hace camino al andar. Nadie les puede decir qué es lo que hay que hacer, sino que tenemos que ir generando procesos creativos y acertados para ver cómo llevamos a la práctica todo aquello de contextualizar, llevar a cabo procesos inclusivos, favoreciendo el desarrollo del pensamiento crítico, la participación en la transformación de la sociedad, etcétera. Todos esos retos que nosotros estamos viendo como grandes finalidades y que pues se tienen que concretizar en realizar o elaborar un programa analítico propio contextualizado. En fin, todo eso lo hemos ido abordando. Y hoy, ya en la recta final de nuestro curso, nos vamos a enfocar pues en algo que podría yo decir que es la estrategia clave de la labor de liderazgo pedagógico de un director y tiene que ver con la observación. Y como veremos, estaremos abordando este tema de la observación en una perspectiva, pues tratando de ser muy clara, pero también muy amplia, de tal manera que pues vamos iniciando. Primero, pues hay que ubicarnos como directores. Complejísima la tarea de director. Yo tuve la oportunidad de ser director por varios años, tanto a nivel de educación básica y después en educación media superior. Y pues como que mi experiencia central es que es una tarea complejísima que difícilmente se llega a entender en su totalidad y a controlar plenamente. Sin embargo, bueno, pues hay mucho que se puede hacer. Lo que sí sabemos, lo que yo aprendí, y creo que ustedes son perfectamente conscientes de ello, es que es de enorme trascendencia. Y si queremos tratar de agrupar o de clarificar en pocas palabras lo que significa ser director, pues yo lo resumiría en esto que les he puesto aquí. La principal misión es buscar la manera de mejorar la práctica educativa. Siempre hay posibilidad de mejorar. Creo que nunca podremos decir ya, ya estamos en el punto máximo. Mi colectivo escolar ya no da para más, ya no tiene margen de crecimiento. Bueno, pues eso simple y sencillamente no. Entonces siempre tendremos elementos para mejorar o por la calidad o por la formación o por los retos nuevos que se presentan en la educación. Siempre necesitamos ir más allá, necesitamos innovar y necesitamos aprender. Ahora, esta meta de mejorar la práctica educativa, pues es muy grande, es muy compleja,
pero si queremos desmenuzarla un poquito, pues yo me atrevería a presentar estos 5 rasgos. Con amarillo están 3 rasgos fundamentales, que es la gestión. Diría que son los pilares, esto también lo mencionamos en la introducción del módulo. Son 3 pilares fundamentales de los que depende este proceso de mejora de las prácticas educativas. Uno de ellos es la gestión. Por gestión entendemos todo lo que es la organización, que las cosas funcionen bien, que se tengan los recursos necesarios, que haya luz, que las aulas estén en condiciones, que tengamos el personal conveniente, que tengamos los recursos económicos para ir solventando los gastos, que los materiales estén en buen estado, en fin, gestión es un poco todo, pero por eso está el otro elemento, que es la colegialidad. Es entre todos, con el concurso de todos, la participación de todos, que vamos a ir logrando que esa gestión se lleve a cabo bien y con calidad. Y el tercer elemento que aparece por ahí abajo, todo esto es posible si realizamos continuamente una evaluación de la gestión. Ojo, en las escuelas estamos acostumbrados a entender evaluación, únicamente evaluación de los aprendizajes. Esa es una, y esa es la que hacemos todos los días porque pues hay que entregar calificaciones y los padres nos las piden y las autoridades también. Pero algo que es muy importante y que pues habrá que tratar en otro momento es la evaluación, pero de la gestión, la evaluación de todo el funcionamiento de la escuela. De hecho, pues ustedes sabrán que se, se estila mucho en algunos medios que las escuelas se certifiquen. ¿Y qué es la certificación? No es otra cosa sino un proceso de evaluación en todo momento de todos los aspectos que tienen que ver con la gestión escolar. Bueno, en nuestros casos creo que no hay tal certificación, pero eso no quita que en algún momento entremos en esa dinámica de evaluación continua de la gestión. Y con azul están puestos como los 2 pilares que corresponden más específicamente a nosotros como directivos. Por una parte, el liderazgo. Es indiscutible que el liderazgo del director tiene un impacto importantísimo en la gestión. No es el único de quien depende que la gestión sea de calidad, pero su impacto, su funcionamiento, su personalidad, definitivamente impactan de una manera muy significativa. Y el otro aspecto que está muy ligado al liderazgo, pero que más bien le da un estilo propio a ese liderazgo del que estamos hablando en el mundo de hoy, así lo dice la investigación reciente y también así lo propone la nueva escuela mexicana, que es un liderazgo de acompañamiento. Es ir junto con todos los integrantes del colegiado, todos los que estamos responsables de la gestión, ir caminando al lado para llevar siempre a lo mejor, para ayudar a las personas a dar el máximo en función, obviamente, de la educación y de los aprendizajes de los alumnos. Entonces, si queremos entender, hay muchos modelos de gestión, hay muchas formas de entender. Ahorita he encontrado yo útil como concentrarlo en estos 5 aspectos, 3 globales y 2 particulares, porque pues eso nos permite enmarcar lo que va a ir comentando en estos minutos y que es un poco el marco que está detrás de este módulo 3 que ustedes pues ya estarán revisando en el manual y en la plataforma. Bueno, recordemos un poco, en el módulo 2 se tocó el tema de liderazgo pedagógico. Encuentro útil ahorita retomarlo, aunque sea brevemente. Recordemos que lo que se nos propone como directivos de escuelas del siglo XXI y de la nueva escuela mexicana es que nuestro liderazgo sea pedagógico, o sea, que tenga este apellido, liderazgo pedagógico. Y hay muchos autores que describen, explican, desarrollan esta idea. Nosotros pues nos concentremos en estos 6 aspectos. Los 2 primeros que están en la parte superior, que tiene que ver que es un liderazgo compartido, porque las metas son de todos, no nada más del director.
O sea, no hay una cabeza que mueve y los demás que simplemente obedecen, sino que existe o es necesario en este, digamos, este liderazgo pedagógico supone, exige que se vaya generando ese ambiente, esa cultura de colaboración, de responsabilidad compartida. Y el punto de las metas es importante, el apellido de las metas o el adjetivo. Metas altas. Se trata de buscar lo máximo. En algunas ocasiones le hemos llamado excelencia, pero a algunos no nos gusta. En otros le hemos llamado calidad, pero el término a todos a veces tampoco nos gusta. Bueno, pónganle el adjetivo que quieran, pero se trata de llegar al máximo, que los aprendizajes sean al máximo, que los servicios sean dados con el máximo, pues, ni modo, voy a usar la palabra, de calidad. Están los otros elementos, los que están en la parte media, que por una parte es la cultura del aprendizaje. Es decir, que nos sintamos que como colectivo escolar, sí, somos docentes, nos hemos llamado en otras ocasiones eh, claustro magisterial, claustro docente, está muy bien, pero que nos entendamos más como comunidad que aprende. El equipo que trabajamos en una escuela, somos un equipo en aprendizaje continuo. Entonces, generar esa cultura de que estamos aprendiendo y necesitamos aprender es fundamental y diría yo, es lo de hoy. Entonces, vale la pena como ir captando esta idea. Y por otro lado, último, ponemos del lado izquierdo, la subordinación de los asuntos administrativos a lo pedagógico. Esto es importantísimo. No significa que dejemos lo administrativo para dedicarnos a lo pedagógico como directores. Sabemos que eso no es posible. Alguien tiene que atender lo administrativo. Pero subordinar significa que incluso lo administrativo, yo como directivo, lo pueda capitalizar para generar procesos de aprendizaje. Aquí pues hay mucho que se puede decir y pues faltaría también profundizar. Pero está muy claro que la labor del director tiene que ser, sí, atendiendo lo administrativo, pero con el énfasis y el enfoque fundamental en lo pedagógico, es decir, en el aprendizaje tanto del equipo, de los docentes, en el aprendizaje propio, por supuesto, y desde luego en el aprendizaje de nuestros niñas, niños y adolescentes. Y la parte baja, que digamos que es la parte más ligada a lo humano que veíamos en el módulo introductorio, el liderazgo pedagógico también toma en cuenta la parte emocional, puesto que estamos tratando con personas. Entonces, el mundo emocional, el aspecto motivacional es fundamental. Y por otro lado, eh, el acompañamiento personalizado. A los directivos nos corresponde ofrecer un acompañamiento personalizado a las personas con quienes trabajamos. Sí, grupal, tenemos un equipo con el que trabajamos, pero sobre todo necesitamos o estamos llamados a atender de manera individual a quienes somos como colaboradores. Bueno, pues con este preámbulo recordatorio de lo que es el liderazgo pedagógico, los quiero invitar a hacer un sencillo ejercicio. ¿Cuál es el rasgo que mejor te caracteriza como, a ver si estamos viendo lo que vamos a ver, sí. Tenemos un ejercicio de Menti en el que les pregunto, les hacemos este pequeño autodiagnóstico. ¿Cuál es el rasgo que mejor te caracteriza como líder pedagógico en tu centro escolar? Ahí les he puesto en el chat, el, les he puesto el enlace y también les estoy mostrando un código QR, porque si no quieren usar su computadora, prefieren usar su teléfono, pues escaneen ese código QR y pueden responder. Hay 5.
Hay 5 aspectos, hay 5 rasgos. Léanlos con detalle y elijan aquel con el que se identifican más. Los leo rápidamente. Me aseguro de que los docentes tengan lo necesario para que su trabajo tenga la máxima calidad. Otro, exijo y verifico que todos los docentes planifiquen convenientemente sus clases. Otro, aseguro espacios de análisis colaborativo de resultados y la toma de acuerdos para mejorar el desempeño de todo el colegiado docente. El cuarto es, tengo la experiencia y solvencia pedagógica que me permiten ofrecer orientaciones a los docentes. O sea, soy muy bueno para ofrecer orientaciones que les permita mejorar su desempeño. 6, confío en el profesionalismo de los docentes y les doy amplio espacio y libertad para que desarrollen su labor docente. Bueno, vamos a ver, ya tenemos varios que han respondido y pues aquí vamos viendo, está hasta el momento quienes más se identifican con la búsqueda de espacios colaborativos para analizar resultados y buscar formas de mejorar, es donde es el rasgo con el que más nos estamos identificando, quienes estamos presentes aquí. Aquí estamos presentes. También el asegurarse que los docentes tengan lo necesario, interesante. Hay quienes también consideran que se identifican más con esta idea de confiar en el profesionalismo de los docentes para darles amplio espacio. En el chat también quizás algunos no pueden responder eh, vía Menti, pero lo pueden ver en la pantalla. Hay quien, Maestro Erasmo, menciona el punto 3, es el que está teniendo más, más de nosotros eh, que nos orientamos o que nos identificamos con este rasgo. Abrir espacios para el análisis colaborativo, para tomar acuerdos de mejora. Es interesante, bueno, pues se ve muy claro que aquí, eh, pues una buena parte de ustedes, casi la mitad, se identifican más en este tono colaborativo, que es justamente lo que la escuela, nueva escuela mexicana, todas las propuestas de las comunidades profesionales de aprendizaje o de la organización escolar más comunitaria, más en busca del aprendizaje colectivo, pues varios están por ahí. Muy bien, perfecto, creo que se está viendo muy interesante la tendencia. A ver, vamos a verlo de otra manera, que se verá más bonito así. Ahí está. Entonces, notablemente, es mayoría, o casi nos acercamos a la mitad, quienes optamos por la parte colaborativa. En un segundo lugar está la idea de que facilitar las cosas. Si le quisiéramos poner nombre a estos estilos en los que ustedes están identificando, pues podríamos decir que este es el colaborador, quien coordina el trabajo, él es quien está atento a que los docentes tengan todo lo necesario. El confiar en el profesionalismo, pues es darle mucha libertad, mucho espacio a los maestros, que quizás en algún momento pudiera ser, eh, supondría una cierta falta de acompañamiento, pero bueno, le estamos ofreciendo la libertad. Excelente. Esto es un interesante termómetro o un interesante espejo de lo que nos sentimos. Está claro que ninguno de nosotros tiene un solo de estos rasgos, sino que, bueno, la pregunta es con cuál me identifico más, porque de alguna manera todos son importantes. Aquí le he puesto yo un nombre a los distintos rasgos. El director coordinador es quien genera espacios de intercambio. El director supervisor es quien checa que las cosas se hagan bien, vigila, eh, supervisa, exige. El proveedor es el que ofrece todas las oportunidades, da los espacios, ofrece la ayuda. El instructor es el que da consejos. Le llamamos complaciente, el que simplemente confía en la libertad, confía en la
competencia de todos los docentes. En fin, hay distintos estilos. ¿Cuál es el mejor? Creo que el mejor siempre es el que nos requiere más las condiciones del sistema. No, no podemos nosotros, tenemos nuestro temperamento, pero eso sí, creo que lo que vamos a decir a continuación es el eje sobre el cual hay que seguir empujando. Si no tenemos tanto las cualidades como para ser acompañantes, vale la pena hacer el esfuerzo por desarrollarlas. Me centro en este rasgo, es el acompañamiento. Pues como directivos, una de las grandes retos, porque es realmente un reto, en medio de las cosas que tenemos que hacer, una de ellas y que creo que es central, es el estar cercano y acompañando a nuestros compañeros docentes. Ahora, ¿qué significa esto de acompañar a los docentes? Tratando nuevamente de sistematizarlo de una manera sencilla, se acompaña a los docentes primero o mediante este proceso que está aquí en tres grandes núcleos. La observación. Observando lo que nuestros compañeros docentes realizan. Y sobre ello vamos a hablar un poquito más, de tal manera que ahorita nada más lo menciono. Ahora, esta observación no se queda ahí, no es un punto de llegada, no es una acción aislada, sino la observación está en función de algo más, está en función de la retroalimentación. Si yo observo a los docentes es porque después tengo algo que decirles. Estamos en el plano de la mejora de la práctica. Ahora, esta retroalimentación, entendida como, creo yo que hay que entenderla hoy, no es nada más el reflejo de lo que el docente hace. Yo te observo como director y luego yo te digo lo que está bien y lo que está mal. Esa es retroalimentación, pero no es suficiente. La retroalimentación supone tendría que ser un espacio de reflexión sobre la práctica. No nada más yo te reflejo lo que hiciste bien y lo que hiciste mal, sino que de manera colaborativa y dialógica reflexionamos juntos para que haya mejora. Quiero pensar que ninguno de nosotros, estimados directores, nos sentimos tan perfectos, tan excelentes, tan intachables, tan impecables y con la experiencia más terminada como para tener la autoridad de decirle a nuestros docentes, mira compañero, esto lo hiciste bien y esto lo hiciste mal. Perdón, pero creo que ninguno de nosotros tiene la verdad. Pero lo que sí tenemos es la posibilidad de dialogar y la posibilidad de establecer ese diálogo del cual van a surgir pistas de mejora. Va a surgir la identificación de las necesidades y por lo tanto las orientaciones para la mejora. A eso es a lo que se llama práctica reflexiva, en donde nosotros, como directivos que acompañan, tenemos mucho que hacer. Como veremos más adelante, pues no nada más nosotros y nuestros docentes, sino que este proceso de diálogo y práctica reflexiva es algo que también se puede realizar en el colectivo, entre los distintos actores del colectivo. Bien, sigo ahora ya concentrándonos en lo que es la observación de las prácticas docentes. Todas estas ideas están en el manual, yo simplemente estoy tratando de focalizar y generar aquí un espacio de reflexión y profundización, pero ustedes tienen toda esta información, pues la sugerencia es que con más calma, en su momento, la revisen. Recuerden que el manual, ustedes, aun cuando se cierre la plataforma al final del curso, el manual, los tres manuales de los tres módulos, los cuatro, los pueden descargar y conservar para consulta y para lectura, estudio posterior. Bueno, ¿qué supone observar las prácticas docentes? Fundamentalmente,
necesitamos plantear estas tres grandes interrogantes. ¿Cuándo y dónde? ¿Con qué propósito? ¿Y qué observar? Y las tres son muy importantes. Tan es así que dependiendo del cuándo y dónde, pues se va a determinar un propósito. Pero también pudiera ser que de determinado propósito suponga o se necesite observar en determinado momento. Y desde luego el qué observar también está en función de los propósitos. ¿Cuándo y dónde observar? Creo que en general tenemos la idea de que la observación es nada más de una clase. Entonces yo como director entro a un salón, estoy durante un periodo de clase, durante un par de horas o una hora, y listo, ya estoy observando. Es posible, esa es una forma de observar. Pero también puedo observar una determinada actividad, simplemente un fragmento muy específico de la clase, llegando en el momento adecuado y observando simplemente esa actividad. Pero también la observación puede ser en un espacio más largo, en varias sesiones. Por ejemplo, si el profesor está desarrollando un proyecto, pero ese proyecto no lo va a realizar en un día, lo va a realizar a lo largo, tal vez de 3, 4 días o semanas. Entonces me pongo de acuerdo con él y estoy atento a los distintos momentos en donde va a estar trabajando sobre el proyecto y entonces me abro el espacio de observación. Pero también la observación puede ser amplia. Es decir, que hay momentos, quizás hay una observación muy precisa y puntual, pero también hay una observación que yo diría podría ser informal, porque es un proceso continuo que yo como director estoy haciendo de mis docentes. Esto es un poquito complicado, pero en realidad, pues así tiene que ser. Como directores tenemos que ser como observadores de tiempo completo, tener esa cualidad de estar observando y estar checando. Claro, en algunas ocasiones es formal. Voy, me presento, registro. En otras ocasiones es un poco más abierto. Lo importante, o uno de los puntos más importantes, es el por qué y para qué estoy observando. ¿Qué es para qué quiero observar? Pues puede haber varias razones, o porque quiero detectar alguna necesidad de mejora, estamos detectando algún problemita, entonces vamos a observar para ver si identificamos qué es lo que hay detrás de ese problema. O bien llegamos a algunos acuerdos, entonces observo algunas sesiones para verificar que se están llevando a cabo los acuerdos. En este caso, por ejemplo, eh, con los nuevos programas, con el enfoque colaborativo, crítico, incluyente, pues como que sí hay rasgos de la vida y la dinámica en el aula que vale la pena verificar. Entonces yo como directivo puedo entrar, observar y ver que se están llevando a cabo pues acciones congruentes con ese enfoque. Pero también puedo observar para constatar que hay mejoras y logros. Yo como director también puedo entrar a la clase de un profesor que sé que es muy bueno para determinados proyectos y entonces entro para ver, para aprender. También yo como directivo puedo entrar a observar para aprender y con ese aprendizaje pues favorecer a los demás. Es decir, también en cuanto a propósitos, por eso aquí yo puse un espacio, no están cerrados los cuándos y los dóndes, tampoco los propósitos, y mucho menos el qué observar. ¿Sí? Si entro a unas sesiones porque quiero observar o el trato que le da el docente a los alumnos, cómo es su comunicación, cuáles son las actitudes, o bien si específicamente están llevando eh, las dinámicas de inclusión, de atención a la diversidad, o bien si los ambientes de aprendizaje, las estrategias, en fin, ¿qué puedo observar? Muchísimas cosas. ¿Con qué propósito? Puede haber muchos. ¿Cuándo y dónde? Bueno, pues ya son menos porque no hay muchos espacios, pero también es observar el espacio fuera del aula, por ejemplo, observar al docente fuera del aula en las actividades que se llevan a cabo en otros momentos. Aquí podríamos abrir, pudiéramos compartir qué otros espacios, qué otros motivos, pero en fin, lo saben. Entonces estoy entendiendo, pues les estamos proponiendo una visión de la observación amplia.
casi como una manera permanente de ser del directivo, que no quita el que haya, o sea, no solamente no quita, sino que incluye que haya momentos específicos dedicados a la observación. Ahora, sobre esto, sobre todo sobre el qué observar y con qué propósitos, pues se han escrito muchísimas páginas. Nosotros tenemos aquí en México el marco para la excelencia, en donde tenemos unos rasgos muy precisos que se espera que tengan los docentes y las docentes, o los técnicos docentes, los directivos, etcétera, los asesores técnico-pedagógicos. Y entonces tenemos ahí un marco de referencia muy, digamos, muy válido y sobre todo muy actualizado y congruente con los enfoques de la educación actual. Pero hay otros autores que han ofrecido, pues, como esquemas que permiten identificar los rasgos que se pueden observar. Pero hay un punto que es clave, estimados directores y directoras. Cuando realizamos este ejercicio de observación, y no nada más, sino en toda nuestra vida como docentes, es importante que desarrollemos ese pensamiento analítico, es decir, que seamos capaces de identificar, de desmenuzar hasta sus aspectos más tangibles, más pequeños, todo lo complejo que es, en este caso, las prácticas docentes. Que estos marcos de referencia, ¿qué es lo que hacen? Ayudarnos a focalizar aspectos que nos van a permitir identificar elementos muy concretos de las prácticas docentes con la finalidad de, pues, mejorarlas, de identificar las necesidades. Siempre la dinámica es observo, identifico elementos que requieren atención y genero procesos de transformación o de mejora. También, pues hay una importante cantidad de propuestas y de materiales que pueden servir para el registro de la observación, porque claro, esto es importante. Si se hace observación, si como directivos estamos invitados a ser observadores, necesitamos también ser capaces de registrar lo observado, de de realizar un ejercicio de sistematización de lo que observamos. Si no, no tiene sentido. No tiene sentido observar nada más por observar. Observar es recoger información que va a servir para la mejora. Hay muchas formas, hay muchas propuestas de registros para la observación. Los menciono rápidamente, estas están explicadas también en el manual, pero pues señalo rápidamente que, por ejemplo, los sistemas de categorías es un poquito complejo, pero lo que nos ofrecen los sistemas de categorías son como listados de acciones que son excluyentes. Por ejemplo, cuando un docente está relacionándose o interactuando con sus estudiantes, hay una serie distinta de funciones de la interacción que son distintas y son excluyentes. Por ejemplo, si explica, pues está explicando, pero cuando deja de explicar, probablemente pregunta. Y entonces, si está preguntando, no está explicando, está preguntando, pero luego está recogiendo aportes. Y entonces son funciones distintas. Es útil alguno de los temas de categorías, sobre todo cuando queremos ver cuál es la dinámica general del desarrollo de una sesión. De tal manera que, por ejemplo, se va registrando cada una de esas distintas acciones, incluso se contabiliza el tiempo y la frecuencia, de tal manera que podamos nosotros tener al final un perfil y podemos ver, no, profe, pues tú te la pasas mucho tiempo explicando y hay poco tiempo de retroalimentación. En fin, hay sistemas, no nos vamos a detener ahorita en ellos, porque pues, si supondrían, digamos, sesiones específicas. Los inventarios, pues son listas de acciones que simple y sencillamente usamos para verificar si sí se realizan o no se realizan determinadas prácticas, o bien en una escala de estimación, si esas acciones se realizan con mayor o con menor calidad, o los registros anecdóticos, todo esto incluso lo trabajaremos más adelante. En fin, hay distintas formas
y distintas propuestas. Pues algo que es muy recomendable para nosotros como directivos es que por nuestra parte profundicemos un poco en algunas de estas propuestas. Hay materiales, hay artículos que podemos ver. Sin embargo, ahorita yo también me quiero detener en una pequeña encuesta, estimados directivos. Tenemos, aquí hay buenos comentarios. Vuelvo a poner el enlace y tenemos una pequeña encuesta. Vamos a ver. ¿Cuál es tu opinión respecto a las siguientes afirmaciones? Son afirmaciones muy categóricas, entonces ustedes pueden responder si están de acuerdo o nada más están de acuerdo, o medio en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. La primera es, en general los directivos de Guanajuato realizan la observación de clase de manera correcta. ¿Ustedes qué dicen? Sí, o totalmente de acuerdo, o parcialmente de acuerdo, o en desacuerdo. Segunda, un directivo debe observar la clase de un docente solo cuando detecta problemas. La tercera, pues de cada una de ellas den su opinión. Un directivo debe ser equitativo cuando observa a todos los docentes, es decir, que debe utilizar el mismo instrumento de observación para todos. Y la última es más personal. Considero que cuento con la preparación necesaria para observar las prácticas de los docentes de la escuela mexicana. Vamos a ver cómo van nuestras opiniones. Debe ser que la que menos acuerdo tiene es que solo se observa cuando hay problemas. Perfecto. 10 que opinan que no, o sea que no están de acuerdo. Cambio en donde hay un acuerdo más positivo, aunque está repartido, hay quienes entre los que están medio en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, que un directivo debe ser equitativo cuando observa, es decir, que a todos por pareja. Si observamos a todos sobre los mismos aspectos. Muy bien. Está muy repartido la opinión que tenemos los directivos, sabemos observar, está en un punto medio, son pocos los que están totalmente en desacuerdo, pocos los que están totalmente de acuerdo, y pues más bien estamos en un punto medio, lo cual es interesante, en donde sí hay un acuerdo más alto, es que contamos con la preparación necesaria. Perfecto, maestros, qué bueno que nos sentimos, bueno, estamos equipados, no estamos tan mal, qué bueno. Y eso yo creo que es una de las grandes fortalezas. No estamos en cero, sabemos de qué se trata y siempre podemos mejorar esta habilidad o esta competencia como directivos de observar las clases. Hay 18 que están de acuerdo, 7 totalmente de acuerdo. Muy bien, bueno, pues esta encuesta yo creo que es muy ilustrativa. Y sigue habiendo, hay más acuerdo, pero son un poco los que están completamente de acuerdo de que la observación debe ser un proceso equitativo, que probablemente habría que revisarlo, pero bueno, muy bien. Voy a continuar. Bueno, hay en el manual les estamos ofreciendo con mucho detalle una propuesta muy precisa de eh, herramienta para observar las prácticas docentes, que es la de la socioformación. Explico, pues ahorita me detengo un poco, pero nuevamente remito a que ustedes revisen los materiales en la plataforma y en el manual, porque es muy recomendable. Miren, cuando aplicamos instrumentos para la observación, más adelante lo vamos a ver, y de hecho la evidencia integradora de este módulo tiene que ver con el diseño de algún instrumento. Pero quiero explicarles esto
porque aunque es un poquito complicado, vale la pena que ustedes en su momento lo profundicen. Cuando realizamos instrumentos, sobre todo escalas estimativas o rúbricas, solemos poner niveles. Y esos niveles los solemos llamar eh, regular, bien, muy bien, no, o deficiente, regular, bien, muy bien. Sin embargo, esos niveles son muy amplios y muy indefinidos. La socioformación ha encontrado como una manera de entender los distintos niveles en el desempeño de las prácticas que puede ser un poco más ilustrativo. Eso es lo que se le llama la taxonomía de la socioformación, la taxonomía socioformativa. Son 5 niveles. Los explico rápidamente, tratando de darles a entender. Hay un primer nivel preformal, es decir, en determinada acción, vamos a algún aspecto general, por ejemplo, la ejecución de la clase. Si un profesor en la clase se pierde, no sabe por dónde va a ir, pierde el control de los alumnos, pudiéramos decir que se encuentra en un nivel preformal. No es mal, simple y sencillamente que no cuenta con los elementos, con las habilidades y los conocimientos necesarios para llevar a cabo eh, una acción docente como es llevar a cabo una clase. Nivel receptivo no es que sea regular, sino que puede hacerlo, pero siempre y cuando tenga instrucciones precisas, o porque hay un manual, o porque tiene una guía para la actividad y la va desarrollando paso por paso, o porque le dieron unas sugerencias y entonces aplica las sugerencias y poco más o menos. Ese es el nivel receptivo, es el nivel de quien hace las cosas, pero requiere asistencia, requiere que haya alguien que esté junto a él. Pues me imagino que ya podemos ahorita, ustedes estarán visualizando aquí imaginariamente a algunos de sus colegas o compañeros que hayan conocido en algún otro momento. El nivel resolutivo, digamos que es el nivel normal, el del docente que lleva a cabo sus clases bien, planifica y las cosas le salen bien, sin mayor, sin mayor sobresalto. El nivel autónomo, entonces ya nos vamos un poquito más. Es aquel que además de hacer las cosas bien, le mete inventiva, le mete iniciativa, le da su estilo propio. Y entonces comienza a hacer una ejecución, digamos, notable, llamativa, de esas que vale la pena decir, ah, caray, esto está muy interesante. Este profe trabaja, ya diríamos, ya no bien, sino muy bien, pero no nada más porque es un bien X, sino porque le está dando un estilo propio, le está dando un dinamismo especial y está teniendo mucho éxito, está teniendo buenos resultados. Y el nivel estratégico, digamos que ya un non plus ultra, en el que el docente no solamente le pone su estilo, sino que innova, lleva a cabo estrategias que van más allá de lo ordinario y también tiene éxito, está contento, están contentos los compañeros y no solamente eso, sino que recupera de su experiencia, sistematiza su experiencia, toma nota de lo que funcionó, de lo que no funcionó y está en un proceso de mejora continua. Entonces, si se fijan, sobre todo en estos niveles, ya nos estamos yendo a algo más que la simple acción en la clase. Nos estamos yendo a un estilo propio, siempre encaminado a la mejora. Pues esta taxonomía socioformativa para valorar los niveles de desempeño puede ser útil. No nos vamos a detener ahorita en ella nuevamente, pero les recomendamos muy atentamente que profundicen un poco en ella. Se dan muchos ejemplos en el manual, les recomendamos que los revisen, si no ahora, pues en el tiempo, pero más adelante. Ahora, para continuar, ya irnos acercando hacia la parte final. Eh, la observación está a veces direccionada a la evaluación, pero no nada más,
ya lo hemos dicho y lo insistiremos un poco más adelante, supone el contar con instrumentos. Les decía antes que hay varias propuestas, hay quienes ya han generado algunos sistemas para elaborar instrumentos, tenemos los marcos de referencia, incluso hay instrumentos que ya han sido validados sobre la observación de las prácticas docentes, pero definitivamente no hay como que nosotros, junto con nuestros docentes, diseñemos los instrumentos adecuados a nuestras necesidades. Esa es una tarea no fácil, pero vale la pena ir entrando en este terreno. ¿Qué se necesita para diseñar instrumentos que nos permitan registrar lo observado? Fundamentalmente tres elementos: foco de observación, criterios e indicadores. Así como lo decimos, es muy sencillo, tiene, tiene su exigencia. Vamos a tratar de explicar estos tres elementos. ¿Qué es el foco de observación? ¿Qué entendemos por foco de observación? Cuando vamos a observar, ya sea en un momento específico, en una sesión, o bien, en eso que les decía yo, en una observación medio asistemática o informal, pero por asistemática o informal sí tiene que ser focalizada. Por eso le llamamos foco de observación. Es decir, hay algo específico de la práctica que tenemos, que queremos observar. No todo, porque es complejísima la práctica educativa. Ahora, de esos focos necesitamos identificar algunos criterios, es decir, algunos rasgos, parámetros, aspectos más concretos y más precisos. Y de esos criterios necesitamos extraer algunos indicadores. Y los indicadores ya son rasgos visibles, verificables. Aquí nuevamente, estimadas directoras y directores, entra lo que les decía hace un momento, el desarrollo de la habilidad analítica. Aquí pongo unos ejemplitos, a ver si nos son de utilidad. Estoy tomando aquí un elemento del marco de excelencia. El marco de excelencia tiene dimensiones, son 4 dimensiones las que presenta para los docentes. Cada dimensión tiene una serie de criterios y luego tiene indicadores. Bueno, como los presenta el marco de excelencia, los criterios son todavía muy amplios y los indicadores siguen siendo amplios. Cuando nosotros diseñamos un instrumento tenemos que ir a lo más concreto. Entonces, por eso yo estoy aquí, eh, tomo como foco de observación no una dimensión, sino uno de los criterios del marco de excelencia, que dice: realiza su práctica docente desde la interculturalidad, el diálogo, la igualdad, la convivencia armónica y el respeto a la diversidad. No está exactamente igual, está tomado de uno de los criterios. Y si se fijan, pues el tema fundamental es la interculturalidad, la diversidad del ambiente. Es decir, todo este enfoque incluyente y socioemocional que está presente en la educación hoy más que nunca y que vale la pena recuperarlo. Ahora, el marco presenta uno de los indicadores, yo lo tomé y lo partí en dos, porque considero que tiene dos elementos distintos. Genera un clima favorable para la convivencia en armonía en el aula y en la escuela. Este criterio, perdón, bueno, yo lo tomo como criterio, en el marco es un indicador, pertenecen a este criterio. Por eso, de este foco, yo extraigo dos criterios. Genera un clima favorable para la convivencia y la armonía y también promueve la empatía, el respeto mutuo para aprender juntos. Son dos cosas. Aquí viene un poco esa capacidad de reflexionar y desmenuzar las cosas. ¿Por qué lo partí yo? Porque son dos cosas distintas. Una tiene que ver con el clima y otra cosa con la relación personal. Pero es lo mismo. Sí, el clima está hecho de la relación personal, pero el clima es un poco global, mientras que la relación de empatía, respeto, eso es algo distinto. ¿Y por qué vale la pena partirlo o desmenuzarlo?
porque lo que el docente necesita hacer, perdón, según esto honestamente, esto es mi punto de vista, cada quien podría tomar desde su criterio cuáles son los elementos que le van a guiar en este diseño de criterios e indicadores. Creo yo que son dos cosas distintas. Y entonces menciono los indicadores. ¿Cómo me voy a dar cuenta que un docente genera un clima favorable para la convivencia en el aula y en la escuela? Entonces yo redacto este indicador, porque fomenta actitudes de respeto, es decir, está interviniendo. Muchachos, no se burlen o tengan cuidado con las expresiones. Y entonces fomenta esas actitudes de respeto mediante un trato siempre amable, sereno y respetuoso. Si el profesor en el aula, en el receso, en los patios, siempre es amable, se conduce con serenidad, respeto, no pierde el control, no insulta, ofende a los estudiantes, bueno, está fomentando actitudes. Ya me metí aspectos negativos, pero lo que se trata es de resaltar lo positivo. Y esto es visible, compañeros. Esto se ve. Si genera un clima favorable, poco más o menos lo podríamos identificar. Pero si el profesor es respetuoso y amable, se ve y se ve todos los días. Claro que lo que no nos interesa tanto que lo sea, sino que con su ser fomente. Por eso el indicador es fomenta actitudes de respeto, pero ¿cómo? Siendo amable y sereno. No es suficiente que fomente actitudes de respeto diciendo, hey muchachos, respétense, por favor. Esa es una forma, pero lo mejor es con la propia actitud. Otro indicador de este mismo criterio. Está siempre atento a la interacción de sus alumnos mediante una presencia continua e interviniendo oportunamente cuando hay roces o conflictos. Pues el docente que está observando a los estudiantes, no los deja solos en cualquier momento, sino que está allí y si hay algún problema, inmediatamente, de forma amable, interviene. Aquí están los indicadores, son aspectos visibles, verificables. El otro criterio, promueve la empatía y el respeto mutuo para aprender y trabajar juntos. Un indicador, o sea, el docente que valora las preguntas cada vez que un estudiante interviene, valora su pregunta, valora lo que dice, valora sus productos, valora su desempeño, es alguien que es empático. Sabemos que a veces se nos brinca, ay, ¿cómo hiciste esto? Hombre, yo no te dije que lo hicieras así. Error. Bueno, ya, por lo menos ahí hay un elemento en el que la empatía es deficitaria. Entonces, ese trato, esa valoración de las cosas, siempre valorando, y bueno, la forma como se retroalimentan los posibles errores también tiene que ver con la empatía. O bien, otro indicador, organiza actividades para el trabajo y el aprendizaje colaborativo. Si lo hace, y lo hace de manera frecuente, y no solamente de manera frecuente, sino que está atento al desarrollo de cada grupo, entonces estamos viendo que sí promueve la empatía, el respeto mutuo, y por lo tanto está realizando su práctica docente desde la interculturalidad, el diálogo, la igualdad, la convivencia armónica y el respeto a la diversidad. Hay más indicadores que se podrían redactar de cada uno de estos criterios. Tampoco conviene eh, Tampoco conviene tener una lista interminable. ¿Qué se trata? Que los indicadores sean visibles, verificables, pero también muy representativos y significativos de este criterio que queremos evaluar. Esta parte, estimados directores, es complicada, pero es interesantísima. Elaborar un instrumento. Elaborar instrumento, bueno, supone diseñar y redactar instrumentos. El hacerlo, el sentarnos a redactar un instrumento, se los digo por experiencia, porque a mí me ha tocado mucho elaborar instrumentos, es una experiencia riquísima. Uno aprende como no tienen idea. Eso sí, si quiero elaborar un instrumento, necesito dos cosas previas, dos condiciones. Necesito tener conocimiento teórico suficiente del aspecto que estoy evaluando. Y segundo, necesito tener experiencia. Si yo no tengo experiencia como docente, difícilmente voy a redactar un instrumento para evaluar las prácticas docentes. Si no tengo yo una
digamos, un conocimiento fundamental, por ejemplo, del- de algún marco teórico, en nuestro caso, el marco para la excelencia, si no lo conozco y no lo he reflexionado, difícilmente voy a poder redactar un instrumento. Entonces, sí supone un trabajo previo, sí supone una preparación. Una pista que puede ayudar a redactar indicadores es esta estructura, vamos a llamarle semántica. Un indicador es claro, porque eso es algo que es muy importante. Si redacta un indicador, tiene que ser claro para que sea verificable. Es algo que se puede ver perfectamente en el desempeño de un docente. Digamos, la técnica o el truco es que haya un verbo que expresa la acción del docente. Esté muy claro el objeto de ese verbo, o sea, el qué está haciendo, y muy importante, la condición. Muchas veces la condición es lo que va a permitir concretar, eh, especificar la acción. Entonces, aquí estos indicadores tienen esta estructura. Fomenta, ¿qué fomenta? Actitudes de respeto entre sus alumnos. Bueno, ¿y cómo lo voy a ver? Respecto a actitudes de respeto, mediante un trato siempre amable, sereno y respetuoso. ¿Sí? Pero si para mí, pero que no, pero si para mí el respeto, fomentar actitudes de respeto es estar continuamente recordándoles que se respeten, bueno, pues entonces la condición en lugar de mediante un trato siempre amable, sereno y respetuoso, pongo eh, fomenta actitudes repitiéndoles continuamente que deben respetarse unos a otros. Esa es la condición, es decir, ese es un poco el cómo concreto. Puse un ejemplo que no me gusta a mí, pero lo pongo simplemente para contrastar. Este otro, aquí es un verbo un poco más muy amplio, porque el verbo es estar siempre atento, ¿verdad? No es nada más el verbo, incluso tenemos un verbo copulativo, por eso se comporta distinto. Pero está siempre atento. ¿A qué? A la interacción de sus alumnos. ¿Pero cómo? O sea, ¿cuál es la condición? Con presencia continua, eso es clave. Estar atento no es nada más ver y me voy, no, estar atento es presencia continua e intervenir en casos de roces o conflictos. ¿Cuántas veces como directores no nos ha pasado que sale un muchacho con un chipote de un salón? Lo primero que nos preguntamos es, ¿y qué estaba haciendo el maestro? Bueno, pues, yo creo que ahí está el punto clave. Estar atento a la interacción de los alumnos es presencia, atención e intervención oportuna. Estos están en el mismo tenor, por supuesto, en la misma estructura. Valora, ¿qué valora? Las preguntas, aportes, productos y desempeños de los alumnos. ¿Cuándo? ¿O cuál es la condición? Siempre y sin excepción. Es decir, no nada más de los que están bien, no nada más valoro los que lo hicieron perfecto. Valoro todos siempre. Obviamente, el valorar significa también retroalimentar y ofrecer pistas de mejora. Organiza, ¿qué organiza? Actividades de trabajo, aprendizaje y colaborativo. Pues eso lo hacen todos. Sí, pero de manera frecuente y acompañando de forma cercana el desarrollo. No es, eh, pónganse a trabajar, yo me voy a atender un asunto mientras ustedes trabajan en el colaborativo, supone la atención y el seguimiento de los docentes. Bueno, entonces, esta tarea de redactar indicadores, maestro, les repito, es interesantísima, es desafiante, pero eh, ofrece muchísimas oportunidades de crecimiento. Ya, bueno, más adelante vemos. Pero a ver, vamos a ver un pequeño ejercicio. A ver, intentemos, maestros. Aquí le estoy poniendo un criterio. Está también en el marco de excelencia. Lo reduje, pues lo sinteticé un poco. Plantea actividades didácticas cercanas a su realidad y contexto social, cultural y lingüístico. Les invito a que intenten redactar un indicador siguiendo esta estructura, verbo, objeto y condición. Es decir, ¿qué esperan ustedes ver en la práctica de un docente para poder decir, no, pues sí, contextualiza las actividades didácticas?
sí está tomando el contexto social, cultural y lingüístico. Vamos a ver. Intenten redactar un indicador para evaluar este criterio. Y hay otro, toma en cuenta el contexto del alumno. Habría que eh, habría que identificar en qué nos vamos a dar cuenta de que toma en cuenta el contexto. Es decir, cuál es la condición. Y más bien ese es el criterio, que tomar en cuenta el contexto. Pero ¿cuál sería la práctica que nos permite eh, ver? Por ejemplo, no sé, hace referencia a las tradiciones que se viven en la población o a los festejos que se llevan a cabo. Eso es un poquito más específico. Hacer referencia, narrar, eh, encomienda encuestas, encomienda entrevistas a las personas del pueblo. A ver, dice aquí, considera las características sociales y culturales de las familias cuando diseña las actividades didácticas. Eh, sí, quizás habría que buscar la forma para que sea más visible. Siempre la pregunta con los indicadores es, ¿puedo verlo concretamente en la acción? Al observar una actividad, yo puedo ver precisamente esto que estoy diciendo en el indicador. Organiza experiencias de trabajo colaborativo de acuerdo con las necesidades y estilos de cada uno de sus alumnos y alumnos. Eh, sí, está bien también. Yo creo que es correcto. Podríamos también precisar un poco. Aquí en el chat está poniendo la maestra Luz, planea actividades tomando en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje. Exacto, eso lo podemos incluso verificar en la planeación. Si en la planificación tiene esta actividad es para los alumnos que avanzan más rápido, este es para los que tienen algunos rezagos, etc. Eso lo podemos revisar y desde luego también en el aula podemos ver de qué manera atiende a quienes necesitan un poco más de asistencia. Implementa actividades cercanas a la realidad y contexto cultural de los alumnos mediante investigaciones y entrevistas, claro, exacto. Realiza actividades culturales de acuerdo a las tradiciones y participa en los eventos de la comunidad. Bien, yo creo que esto es visible. Como ven, algunos de esos indicadores son verificables en el aula en un momento, pero como decíamos antes, la observación también es algo amplio. Podemos observar, por ejemplo, se, se ve más bien en la manera como el docente está integrado a la comunidad. Cuando se trata, me imagino, de una comunidad sobre todo pequeñas. Implementa actividades didácticas basadas en los conocimientos previos de sus alumnos y en su ambiente familiar. Bien. Siempre cuando nosotros elaboramos un indicador, algo que es muy importante, desde luego que esté ligado a un criterio, como en este caso, pero también que podamos verificar que este indicador es visible, o sea, que lo podemos ver eh, con, con plena objetividad cuando estamos observando o un momento o que lo podemos identificar del desarrollo continuo, del desempeño continuo de los docentes. Muy bien. Bueno, pues hemos hecho un pequeño ejercicio rápido, pero ustedes tendrán la oportunidad. Ahorita vamos para allá. Ahora, si estamos hablando de la observación y ya lo hemos dicho, la observación es algo que probablemente como directivos estaremos haciendo de manera continua. Estamos continuamente observando a nuestros docentes, pero nos vamos a concentrar en el momento de una observación o de un momento de observación específico y planificado. También pudiéramos hacer la encuesta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Vale la pena o conviene observar a un docente llegándole de sorpresa al salón o es bueno avisarle antes? Eh, pues podríamos hacer la encuesta, pero mejor se los digo yo. No, no es buena idea que la observación sea una sorpresa.
Algo que es muy importante es que exista cordialidad, tranquilidad, confianza. Lo que se recomienda siempre es que previo a una observación, a una sesión de observación, haya un acuerdo, que esté debidamente programada, avisada y preparada. Pero es que el profesor se va a preparar, claro, de eso se trata de que esté preparado y de que busque hacer las cosas lo mejor posible, porque no se trata nada más de evaluar, sino de crecer. Entonces, se propone una pauta de preobservación en la que al menos se determinen cuatro cosas. Uno, ¿cuáles son los aprendizajes que piensas tú abordar en esa sesión? ¿Cuáles son los PDA? ¿Qué actividades vas a llevar a cabo? Etcétera. Para yo como observador tener en cuenta y saber qué tanto se está llevando a cabo lo que tú planificaste. Segundo, hay que acordar, bueno, ¿y en qué nos vamos a fijar? Esto yo lo acuerdo como directivo, lo acuerdo con mi docente. ¿Qué quieres? ¿En qué quieres que me fije? ¿Qué crees que necesitas que yo, en qué necesito yo fijarme y que te sirva a ti? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes para que yo te retroalimente? Se fijan, ya estamos en un ambiente de cordialidad, de trabajo y de crecimiento juntos. Un tercer elemento es, ¿y qué requieren los estudiantes? O, por favor, también observa algunos estudiantes que requieren alguna necesidad. Y desde luego las condiciones. Chequemos si no hay alguna condición del entorno que pudiera entorpecer o bien que pueda ayudar en el trabajo que estamos haciendo o que vaya a modificar un poco las condiciones de esta observación. Entonces, eh, a fin de cuentas, lo que es conveniente y siempre recomendable es que si vamos a realizar una observación específica en un momento determinado, es importante que haya acuerdo previo. Bien, esa parte es fundamental. Como ya seguiremos tocando algunos puntos. Ahora, como líderes y como directivos, no necesariamente somos los únicos que podemos observar las clases de nuestros docentes o el desempeño de nuestros docentes. Estamos en la era de las comunidades profesionales de aprendizaje. Entonces, esto de la observación lo podemos extender como una práctica del colectivo docente. Siempre habrá docentes que tengan algo que compartir. ¿Y qué mejor que compartirlo? Pues en la práctica. Entonces, que algún docente vaya a observar a otro porque va a realizar una actividad interesante y entonces va y observa a un compañero, pues para aprender, para ver cómo lo hace. Eso no quita que también tome nota, que lleve un instrumento. Eh, ¿Qué es importante para que una observación entre pares funcione? Que haya propósitos. No es un, a ver, voy a visitarlo, a ver qué aprendes. ¿No? Que tengamos objetivos o propósitos muy claros. Que conozcamos cuál es el plan de trabajo que se va a llevar en la sesión que se va a observar, que se observe y que después de observar se dé un diálogo reflexivo. Estos cuatro pasos, cuando se trata de una observación formal, son indispensables. Y como ven, de todas maneras, cuando hacemos un proceso de observación amplio o informal o abierto, también es necesario este espacio de diálogo, es necesaria la preparación, porque si no voy a ser el director que está siempre este, ventaneando y checando a sus compañeros. No, es algo que se debe saber que vamos a estar atentos y vamos a estar apoyando en todo lo que se requiere. Pues vamos al último de los elementos, que es el sentido final de lo que es el ejercicio de la observación, que es la retroalimentación. Nuevamente, aquí hay mucho que les recomendamos revisar para que ustedes profundicen. En el manual hay también una serie de documentos, hay una bibliografía que ustedes pueden revisar, porque hay mucho y es muy rico. Pero ¿qué se necesita? La retroalimentación de las prácticas pedagógicas es el ejercicio que
directivo o, digamos, el observador hace hacia el observado. Algunos puntos que vale la pena tener en cuenta. Conviene que sea continuo, si es que es una observación amplia o informal y frecuente, pero también que sea oportuno. ¿Cuál es el mejor momento para retroalimentar? Depende. En algunas ocasiones puede ser inmediata, pero en otras ocasiones, sobre todo si fue una observación preparada, se toma nota, se lleva el registro, se prepara la retroalimentación. Entonces, como directivos, quizás algunas cosas las podemos decir de inmediato, mira, vi esto y esto y esto, pero mañana, si te parece, platicamos para analizar a fondo tu sesión. Entonces, ¿cuándo es oportuno? Depende. Se tiene que acordar porque también eh, depende de los propósitos específicos de esa observación. Importante, ya lo hemos mencionado, tiene que haber acuerdo. Si yo te voy a retroalimentar es porque hay un aspecto o algunos aspectos y unos propósitos específicos que tú y yo estamos persiguiendo. Todo lo anterior supone, exige que exista confianza, cordialidad, respeto. Es decir, lo que dijimos por allá muy al principio, el liderazgo con sentido humano. Muy importante que la retroalimentación se enfoque sobre lo hecho, no sobre la persona. No vamos a juzgar las cualidades del profesor. Bueno, no se trata de juzgar, es decir, no nos vamos a fijar en cómo eres, sino en qué fue lo que hiciste, qué resultó, cómo lo llevaste a cabo. No es la persona. No vamos a decirle a la persona cómo tiene que ser, sino cómo hacer las cosas. Todo esto, como ya lo dijimos, en un carácter positivo, constructivo, formativo y dialógico. Sabemos que no tenemos la última palabra para decirle y para acertar en todo lo que le tenemos que decir a nuestro compañero docente respecto a su desempeño. Por eso, Rebeca propone distintos modos de retroalimentar. Y el primero de ellos es ofrecer preguntas. Preguntas que desaten la reflexión, que detonen la reflexión. Otra forma es simplemente describir la práctica docente. Mira, hiciste así, así y así y así. Realizaste estas actividades, ¿cómo la ves? Desde luego, muy importante es el modo de retroalimentar en la que se hacen ver los avances y los logros. Por supuesto, ofrecer sugerencias y algún andamiaje, es decir, ¿qué necesitarías? ¿Qué elementos te puedo yo ofrecer para mejorar? Nuevamente, esto lo tenemos con más detalle en los materiales del curso y les recomendamos mucho que lo revisen, pero les quiero hacer esta pregunta, otra vez, ahora un nuevo autodiagnóstico. En este momento, qué consideran ustedes que requieren para ofrecer o para estar en posibilidad de ofrecer retroalimentación positiva, constructiva y formativa a los docentes, a sus compañeros del colectivo? Si alguien quiere escribir aquí o en el chat, o incluso si alguien quiere tomar la palabra, ¿qué necesita? ¿Qué necesitaría para estar en posibilidades de retroalimentar, para desarrollar esta habilidad de la retroalimentación? Bien, aquí alguien ha puesto tomar conciencia de mis juicios sobre lo que hacen mis docentes para evitar juzgarlos. Excelente, yo creo que sí hay que quitar, hay que revisarnos, hay que también auto-observarnos y ver cuáles son esas, por ahí lo vimos también en el primer módulo, esas barreras que no nos permiten
establecer una relación de cercanía. Y a veces es eso, automáticamente juzgamos y ya generamos una barrera. Bien, respeto, estamos tocando los puntos que son más de carácter humano y yo creo que eso es excelente. Estamos tocando puntos muy, muy importantes. En el chat está poniendo la maestra Verónica, más capacitación, desarrollo de la habilidad analítica. Desde luego que sí. Ahora, ustedes están en posición privilegiada. También les comparto, si algo pude yo sacar de las experiencias de los años en que fui director, es que aprendí muchísimo. Punto. Pues ustedes están también en una ocasión, en una situación de lujo para ir aprendiendo, para ir desarrollando todas estas habilidades. Quien pone aquí conocer los procesos de enseñanza para ver en qué se puede ayudar, claro. Ejercitarme en la elaboración de instrumentos para trabajar con mis docentes. Exacto, de hecho, ese es el ejercicio que vamos a hacer en este módulo. Ser empática, tener elementos necesarios para orientar, acompañar y acompañar a los docentes, claro. Si les hago sugerencias que estén sustentados correctamente. Bueno, tenemos muchos elementos para crecer. Magnífico. Yo creo que esto que están haciendo en este momento de reflexionar sobre sus necesidades es un insumo de lujo para ustedes mismos. Conocer y Doctor, dominar los planes y programas, claro que sí, y como las metodologías, por supuesto. Como decíamos, esta parte, nunca estaremos completos, nunca estaremos en el culmen de nuestra capacidad pedagógica para ofrecer una buena retroalimentación, pero sí estamos en la posibilidad de crecer. Y siempre podemos establecer ese diálogo en el que juntos aprendemos y encontramos qué es lo que se necesita. Bueno, ya me estoy alargando un poco más de lo previsto. Gracias por sus comentarios, sus opiniones, son realmente muy valiosos para todos, pero desde luego el ejercicio de autoanálisis es sumamente rico. También en el chat hay muchísimos comentarios muy buenos, acercarse a ellos, ser más objetivo, tener claros los criterios, los elementos a observar. Muy bien. Bueno, ¿qué instrumentos podemos usar como insumos para la observación, como herramientas para que nosotros le saquemos jugo a ese proceso de observación y de retroalimentación? Pues son los instrumentos en otros entornos para la evaluación, como son las escalas de estimación, en que siempre lo que necesitamos es establecer el criterio y los indicadores, y en este caso establecemos una escala, la que nos parezca más adecuada. O una guía de observación, si necesitamos indicadores o aspectos a observar, que como sabemos es un poco más amplia, no simplemente se pone un bien o un mal, o un 1, un 2, un 5, un 10, sino que se describe un poco lo que se hace. Y la rúbrica, instrumento un poco más complejo porque supone, además de identificar el criterio, establecer los indicadores y redactar descriptores que le dan mayor concreción al indicador. Es toda una técnica, nuevamente, este no es espacio, pero podemos hacer un ejercicio. Y es lo que les proponemos para este módulo 3. La evidencia integradora tiene dos partes. Es un poquito más laboriosa esta evidencia que las anteriores, pero van a contar con un poco más de tiempo, es una ventaja. Hay dos opciones. Las instrucciones están claras, pero las menciono rápidamente. Hay dos opciones. Pueden tomar algún instrumento que ya existe, han usado en de las clases, o bien necesita ser un instrumento completo. Aquí ponemos algunos puntos. Sea que tomen un instrumento que ya existe o elaboren un instrumento nuevo, lo que les pedimos es que redacten 3 criterios, o porque están tomados del instrumento o porque ustedes deciden redactar 3 criterios. A cada criterio pónganle 2 indicadores, redacten con esa estructura,
verbo, objeto, condición, tratando de que sea muy concreto. Eh, Aunque el instrumento nada más no comprenda los 3 criterios y los 6 indicadores, sino alguno de ellos. Entonces, luego elijan el instrumento. Aquí ustedes van a tener acceso a formatos que ya están hechos, son estos que les enseñé antes. Estos formatos ustedes podrán descargar, porque si eligen hacer una escala de estimación, pues tienen ya un formato, no tienen que elaborarlo. Eso sí, tienen que redactar el criterio y los indicadores. Pues estos formatos los pueden cargar. Elijan, no necesitan hacer 3 instrumentos, elijan el que les parezca más adecuado para lo que ustedes van a evaluar. Luego, este es como un ejercicio de diseño del instrumento. Luego, pidan a algún compañero que le puedan aplicar el instrumento. Entonces, hagan un sencillo ejercicio de observación focalizado en ese criterio o en esos 2 criterios, en esos indicadores, y luego abran un espacio con el compañero de retroalimentación, eligiendo algunos de los modos que propone Alihovich. Y ustedes podrán descargar este formato. Aquí eligen si toman un instrumento ya existente o diseñan uno nuevo. Aquí describen los criterios y los indicadores. Y aquí ustedes describen cómo pueden llevar a cabo. Si no alcanzan a hacer el proceso de retroalimentación, entonces escriban cómo harían la retroalimentación. Si sí lo alcanzan a hacer, bueno, pues describan la experiencia. Este es el ejercicio, llamadas directoras y directores, para realizar en esta ocasión. Los asesores estaremos a sus órdenes para eh, ofrecer el apoyo que requieran, pero no quiero terminar sin antes preguntarles cuáles son los retos que este módulo les propone para ejercer su labor como líderes pedagógicos. Bien, aquí ya tenemos unas respuestas. Desarrollar mis habilidades para construir indicadores, definitivamente, esa es una tarea pendiente y muy interesante. Diseñar un instrumento. El autodidacta hacía muchas cosas que hay que aprenderlas sobre la marcha. Conocer más formas de acercarse al docente, me están diciendo en el chat. Ser buen observador, desarrollar la capacidad de observador. Conocer, diseñar, observar, aplicar conocimientos y habilidades. Actualizarse para responder a las necesidades educativas. Y pues esto es un continuo estar aprendiendo y encontrándose con nuevas oportunidades. Este curso pues les hemos estado ofreciendo muchos materiales y nuevamente los manuales son mucho más ricos de lo que se alcanza a ver en un mes, pero ahí lo tienen ustedes. Realizar acompañamiento adecuado, estar en constante actualización para poder brindar un acompañamiento a los docentes. Utilizar mis habilidades para dar asesoría y acompañamiento a mis compañeros docentes para mejorar las prácticas. Estarse actualizando, observar, seguirse preparando. Muy bien, pues yo les agradezco su atención. Creo que pues lo que ya les pude ofrecer, ahí está, pero lo que ustedes aportaron también en estos ejercicios interactivos son de muchísima riqueza y espero que también el ejercicio de reflexionar y aportarles haya sido de mucha utilidad.